Vamos a hablar de Cataluña. Me quiero entretener lo suficiente en este punto porque pretendo que todo el mundo tenga claro qué es lo que defienden o pretenden defender los catalanes cuando reivindican unas circunstancias específicas. A ver si soy capaz. Y os pido, por favor, que analicemos las cosas con el rigor de los hechos, dejando, como siempre pido, los prejuicios, que no dejan de ser juicios previos, a un lado. Yo os doy información y vosotros sacáis las conclusiones. Se puede decir que uno de los grandes logros que había conseguido la monarquía hispánica, que tenía que dirigir un vasto imperio, pero que no era una unidad política, como ya he venido repitiendo a lo largo de distintas clases, es la manera tan extraordinariamente eficaz de dirigir un territorio tan inmenso como el que representaba la monarquía hispánica, a través de una figura precisamente de la Corona de Aragón, que es el virreinato, el virrey. La figura del virrey, veréis que va a ser, como digo, es un constructo jurídico de la Corona de Aragón, es un diseño de la monarquía de la Corona de Aragón. Cuidado, porque también esto es importante. Corona de Aragón, me voy a reiterar, lo he explicado ya muchas veces y lo único que voy a hacer es recordarlo. Corona de Aragón no es el Reino de Aragón. La Corona de Aragón era la suma del Reino de Aragón más el Reino de Valencia más el Principado de Cataluña. Una confederación que, como también he contado en alguna ocasión, una confederación no es una federación. Una confederación es aquella unidad jurídica superpuesta en la que los estados deciden agregarse o segregarse, de acuerdo a una serie de circunstancias basadas en intereses específicos en cada momento. Una confederación es Naciones Unidas. Una confederación es la Unión Europea. Una federación es la integración en un ente supraestatal que se rige por la federación de distintos territorios que se unen, se federan, pero son los ciudadanos los que deciden hacer esa unión. Por tanto, son los ciudadanos, no son los estados, quienes se integran, quienes se agrupan. Una federación sería la República Alemana, que es una federación, los Länder serían el equivalente a nuestras autonomías. Una federación serían los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho todo esto, vayamos entonces a explicar la Corona de Aragón, las peculiaridades y por qué surge la figura del virrey. Es, como digo, el virrey es el alter ego del monarca, es el otro yo, sería la traducción directa del latín, el que representa al monarca en el territorio cuyo cometido y responsabilidad tiene que desarrollar. En América se impuso por la lógica de la conquista. Castilla tiene que manejar un territorio inmenso que llega desde Texas hasta la Tierra de Fuego, como he explicado, y se tiene que valer de esta figura del alter ego del rey, los virreyes. Y también logra imponerla en Italia tras vencer fuertes resistencias de las instituciones locales. Es, como digo, una figura que nace en el seno de la Corona de Aragón, que nace para que el monarca del Reino de Aragón esté representado a través de un tercero en el Principado de Cataluña y también en el Reino de Valencia, pero también en la parte mediterránea de esa Corona de Aragón, que casualmente tenía unos nexos comerciales y unos intereses muy bien trabados, sobre todo y fundamentalmente con quien
en esa parte de la Corona de Aragón integraba la fachada comercial y la fachada más marítima, el Principado de Cataluña. Lo que se les está pidiendo por el constitucionalismo catalán a los monarcas, ¿cómo llamarlos? Vamos a decir de la monarquía hispánica, es que todos los cargos que representen al Estado en el Principado de Cataluña han de estar ocupados por catalanes, salvo el virrey. El virrey va a ocupar el puesto central del poder y de la crítica. ¿Por qué? Porque al representar los intereses del monarca, va a estar representando las antipatías de los catalanes, porque se le va a acusar, aunque sea catalán, de sumisión a Madrid. Y naturalmente porque va a poner de manifiesto la debilidad de esos catalanes. Así que con esta imagen lo que pretendo es representar el papel del virrey en Cataluña. Era el centro de toda la crítica de la corte porque no hacía o no desarrollaba su papel de acuerdo con los intereses de la corona, de la monarquía, de la corte, que estaba en Madrid, no se nos olvide. Naturalmente, por lo contrario de los propios catalanes, así que el papel que tenía, que además era muy limitado, el papel de virrey en Cataluña no era ningún cargo agradable, tenía que administrar las leyes aprobadas en Cortes. Existía una generalidad que data de la Edad Media y que tenía como objetivo tutelar el desarrollo de lo aprobado en Cortes entre unas Cortes y las siguientes. Por tanto, había un guardián de esas normas aprobadas en Cortes. Él tenía que administrarlas, las pragmáticas tenían que estar dictadas por el rey fuera del periodo de Cortes, obviamente entre una convocatoria y otra de Cortes, que era a voluntad del monarca, había que legislar, había que gobernar, pero siempre que esas disposiciones no contravinieran los fueros y libertades, la Constitución, que llamaríamos ahora. Y, naturalmente, estaba condicionado por estos edictos que pudieran afectar al bien común. Por tanto, era una acción muy limitada, carecía de la autonomía que tenían los virreyes en Italia o que tenían los virreyes en América. ¿Para qué servía ser virrey en Cataluña? Era un cargo promocional. Si se hacía lo suficientemente bien, según el criterio de la Corte, servía de cursus honorum, de desarrollo profesional, para irse a Italia, por ejemplo. Así que ser virrey de Cataluña era simplemente una estación de tránsito. ¿En qué consistía el papel de virrey en Cataluña? Hacer justicia y desarrollar el buen gobierno. Fijaros bien, porque hemos venido explicando en este curso, en esta construcción del Estado moderno, que lo que se pide del monarca es que sea justo, que arbitre el conflicto, que haga justicia, naturalmente desarrollando el buen gobierno. En consecuencia, era una situación en la que se mezclaban situaciones en las que en otros lugares no se podían dar. Por ejemplo, los virreyes en América no tenían la responsabilidad de la administración de la justicia. La corona había creado un sistema de balanzas de poder, de contrapoderes, de tal manera que el virrey tenía una función específica, era el alter ego del monarca, por supuesto, le representaba, era el capitán general en todo el territorio, tenía, por tanto, funciones civiles, funciones de tipo militar, pero no podía administrar justicia. Eso era papel de las audiencias. Así que el virrey en América, la parte de hacer justicia no le estaba a él encomendada y sí le estaba encomendada al virrey en Cataluña. Desarrollar el buen gobierno cuando se tiene a su cargo un cuerpo
de funcionarios tan corto como el que estáis viendo representado en pantalla es muy difícil realmente. Él se apoyaba en dos figuras secundarias, que eran los gobernadores. Estaba el gobernador de los condados, situado en Perpiñán, con una responsabilidad de la zona norte, el Rosellón y la Cerdaña, y luego estaba el gobernador de Cataluña, cuya sede estaba en Barcelona. Pero tenía que viajar por el Principado y no podía pasar más de 4 meses en cada sitio. Por tanto, era una especie de alter ego del virrey itinerante. Iba por los lugares impartiendo justicia. Esos eran los dos gobernadores, que se apoyaban en unos elementos auxiliares como dos alguaciles ordinarios, dos extraordinarios cuando las circunstancias así lo demandaban, y luego tenía una multitud de clientes, de parásitos, que eran esos porteros. Y como se decía por parte de estos catalanes contrarios a la figura que representaba la corona, eran la gente más soez y vil de la República. Tenían, naturalmente, una función como delegados del poder, pues de policía. Recababan información, actuaban de comisarios. Perdón. Así que muy poco bagaje, muy poco soporte estructural para desarrollar un gobierno en un lugar tan conflictivo. Conflictivo porque además Cataluña estaba dividida en 17 veguerías, territorios al frente de los cuales había pues un veguer, y esas veguerías estaban divididas en unidades administrativas de menor entidad que serían las bailías. Hoy todavía podéis hablar, desde luego desde el Estatuto de Autonomía del 2010, que Cataluña se divide en veguerías. Se sigue manteniendo la división provincial de Javier de Burgos de 1833, pero es algo que rechazan los catalanes más catalanistas porque es en contra de su tradición cultural, de su tradición histórica. Ellos quieren volver al sistema de veguerías. No han podido, de momento, todavía eliminar el sistema provincial. Seguimos hablando de 4 provincias, pero ellos han logrado introducir en su estatuto la figura de la veguería. ¿Tenía capacidad jurídica? Sí, actuarían como actuaban jueces de primera instancia, pero siempre la apelación estaba en la audiencia. La audiencia tenía la sede en Barcelona, estaba dividida en 3 salas, la sala de lo civil, la sala de lo criminal y una tercera, que se denomina, pues eso, un cajón desastre para descongestionar tareas que las otras 2 salas pues se podían en algún momento determinado estar desbordadas. Actuaba como sala de última instancia y sus miembros todos eran propuestos por el virrey a Madrid y elegidos desde la corte. Así que estáis viendo que este mecanismo de administrar justicia a través de esta audiencia, de alguna forma, estaba intermediado, manipulado, no manipulado en el sentido de manipulación, manejado sería la expresión más correcta, desde Madrid a través del virrey. Y había una connivencia entre esta audiencia, naturalmente, los auditores de esta audiencia y el virrey. La audiencia, desde que se creó el Consejo de Aragón por parte de Fernando el Católico y se apoyó ya decidida y firmemente el sistema polisinodial en la dinastía o en la época de Carlos V, el Consejo de Aragón ya no está radicado en Aragón, como el Consejo de Portugal ya no va a estar radicado en Portugal, va a estar radicado en la Corte, va a estar radicado en Madrid. Así que la audiencia va a convertirse en una suerte de remedo de ese consejo, y los jueces van a actuar de consejeros. Son hombres de justicia, son hombres de leyes, apoyan al virrey. ¿Por qué? Porque el virrey es extranjero. Las más de las veces es extranjero. Otras, dependiendo de los intereses de la corona, elegirán a un catalán. Y, por tanto, el papel que tienen es aconsejar al virrey, que no es del territorio, en los usos y costumbres. Había, por tanto, una muy importante relación entre el virrey y los miembros de la audiencia, que eran elegidos por Madrid. Eso, no se os escapa, generaba unas redes de intereses entre Madrid, la corona,
y las élites que estaban dirigiendo el Principado en Cataluña. Los jueces, se va a decir de ellos, van a ser gente que no esté al servicio de Cataluña, esté al servicio de Madrid, y la audiencia, a través de lo que acabo de razonar, va a ser el instrumento por el cual la corona quiere imponer el absolutismo en Cataluña. Esta es la lectura que se está haciendo en este momento y que se sigue haciendo porque es una lectura que interesa a unos intereses específicos porque se establece una relación de causalidad. Si las instituciones que tienen que representar los fueros o defender los fueros están en connivencia con el poder, obviamente no representan los intereses de los catalanes y sí del poder. Ese silogismo tan simplista va a tener un enorme éxito, un gran recorrido en el siglo XIX, sobre todo y fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX, a partir de la conocida como la Renaixença catalana, a partir de los 80 del siglo XIX. Eliot, que ha estudiado todo lo que tiene que ver con la historia moderna de España en un libro clásico que lo tenéis citado en la bibliografía, lo refuta abiertamente. La rebelión de los catalanes lo refuta abiertamente. Vamos a centrarnos en las Cortes de 1626, que es el principio del desencuentro. Veis el marco general. Vamos a centrarnos en estas Cortes y de qué forma se llega a ellas desde el desencuentro, que viene ya de la época de Lerma y de Felipe III. ¿Cómo se vence o se consigue limar las diferencias o las discrepancias? Generalmente el dinero suele ser una buena herramienta para estas cosas. En las Cortes de Barcelona de 1599, convocadas por Felipe III, Frederic Despalau dice: en una mañana se crearon 8 condes, que no hizo más Carlomagno, también se creó un vizconde de nuevo, que es el barón de Lloc, y más de 80 nobles y otros tantos caballeros. Eso lo dice este señor, que estuvo presente en estas Cortes, naturalmente escandalizado. Lo que están tratando Felipe III y Lerma es de limar el desencuentro que se viene larvando entre el Principado de Cataluña y la corona. Por supuesto, esta generosidad que va a tener a la hora de nombrar cargos por parte de Felipe III va a tener una recompensa. Lo que necesita, porque para eso se convocan las Cortes en el antiguo régimen, es dinero. Pero es el momento de los agravios, es el momento de las reclamaciones. El reino representado en Cortes es el que le expresa esos agravios, le pide que se corrijan esos agravios. Felipe III, como veis, se mostró generoso a la hora de crear tanto conde y tanto vizconde y recibió un donativo de 1 millón de libras. En el fondo era de lo que se trataba. Realmente aquello fue un espejismo porque hubo un desencuentro. Ya he explicado que la Generalitat venía de la época medieval, era una institución creada para que entre Cortes y siguientes Cortes, aquello que se había aprobado en Cortes, tutelar y vigilar que eso se cumpliera. Felipe III tiene muy claro que en el último extremo, en caso de conflicto, la suprema soberanía, el poder, la suma potestad, la tiene él. Y en consecuencia, lo que se está produciendo ya en este momento es ese conflicto entre el pactismo, entre las relaciones rey-reino en defensa de sus privilegios y sus derechos seculares y esa razón de Estado que está empezando a imponerse. De momento está empezando a imponerse ya desde la época de Felipe II, como habéis, está en vuestra memoria, seguro, y se va a resolver con un pacto. Fijaros qué pacto más maquiavélico. Como no estamos de acuerdo, se va a imprimir los acuerdos, incluidas las 5 constituciones del desencuentro, pero con la promesa de no ejecutarlas hasta la celebración de nuevas Cortes. Están impresas
hay una promesa de no ejecutarlas, una promesa que puede cumplirse o no. Es un aspecto volitivo. Esto nos lleva, en un momento determinado, a que, recordad el gran memorial del conde Duque Olivares de 1623, de 1625, la unión de armas, la idea de que Felipe IV sea reconocido como monarca, él no va a acudir para ser jurado por las Cortes, eso es otro agravio, porque aquí hay una interpretación jurídica diferenciada que ya veréis, la voy a referir ahora, la importancia que tiene. Al no estar el rey, al no estar presente el rey, en el momento en que toma el poder, no puede jurar personalmente los fueros y las libertades. En consecuencia, la ausencia se tiene como un conflicto institucional. El poder del rey, ya va dicho, lo ejercía el virrey. Las instituciones catalanas, la Diputació y el Consell de Cent, le van a negar la representatividad. El nuevo virrey no representa al rey. ¿Por qué? Y ahí es donde viene la interpretación jurídica que van a hacer unos y otros. El argumento es la cualidad del poder. Para los catalanes, el virrey no es, el poder que tiene el virrey no es un poder ordinario, es un poder delegado. Así que, ¿en quién había delegado el monarca su poder? Monarca que había sido jurado por las Cortes. Monarca que al ser jurado por las Cortes y jurar él defender los derechos y las libertades, obviamente era reconocido como soberano del territorio. Y él delegaba en un virrey. Por eso, lo que está sustanciándose es el argumento jurídico de la cualidad del poder. ¿El poder del virrey es un poder ordinario o es un poder delegado? Si lo es, como sostenían los catalanes, al morir el monarca, moría el poder delegado en el virrey que había elegido. Y había que empezar el proceso de nuevo. Se está entendiendo, ¿verdad? Si yo estuviera aquí delante os miraría, como estoy mirando a vuestros compañeros que están en clase, que veo que están asintiendo con la cabeza, que están entendiendo el argumento. A vosotros no os veo, pero entiendo que estáis asintiendo con la cabeza. Naturalmente, si hay este planteamiento de base, se podría decir, entonces, se produce un vacío de poder. No es cierto. Estaba previsto. Ese vacío de poder no se va a producir porque la administración de justicia es asumida por un portamveus, que es un sustituto de los virreyes y es el magistrado supremo de justicia. En consecuencia, es una persona que forma parte de esa audiencia. Forma parte de esa audiencia que antes hemos explicado que tenía como función, radicada en Barcelona, asesorar jurídicamente al monarca, al virrey, sobre los fueros y las libertades. Luego, el virrey ya no era el poder delegado, porque entendían que era un poder delegado, no había un vacío de poder, porque el portamveus asumía el poder de ese virrey. No había, por tanto, según ellos, un vacío de poder. Según la corona, esa situación se podía dar. A pesar del conflicto, a pesar de todo lo dicho, en su momento Felipe IV no acude a ser jurado en 1621 rey mejor dicho, conde de Barcelona. No acude. Con lo cual, si tenemos presente todo lo que he dicho sobre el poder delegado u ordinario del virrey, para los catalanes, evidentemente, el virrey que fuera en nombre del rey nombrado no les representaba, porque el rey no había jurado los derechos, los fueros y las libertades. Y ahí empieza a funcionar una muy buena engrasada maquinaria de la propaganda política contra la figura del nuevo virrey.
Jeroni Pujat, en el Dietario de 1622, dejó escrito muchos pasquines, aparecen en estos días, contra el pobre obispo, tratándolo de charnego, de hijo de gabacho, de trajinero que trajinaba pescados en Tortosa y en Zaragoza, y que si Sixto V lo hubiese puesto, lo haría, si tuviera conocimiento de ello, lo haría, lo condenaría a las galeras. ¿Por qué sustituir al anterior virrey, que era un cargo militar, el duque de Alcalá, por un obispo? Porque había sido regente en el Consejo de Aragón, tenía conocimiento de las circunstancias que se vivían en Cataluña, conocía bien el Consejo de Aragón. Repito, el Consejo de Aragón no solamente era Cataluña, pero desde que Felipe II invadió con un ejército el reino de Aragón y ajustició a Lanuza y a aquellos que se habían sublevado contra él en defensa de los fueros y libertades de la corona del reino de Aragón, cuando el episodio de Antonio Pérez, el reino de Aragón ya estaba sometido a los designios del monarca, como había sucedido anteriormente con el reino de Castilla. Eva Serra, en un libro que, en fin, la verdad es que merece la pena ser leído, Cataluña en los siglos XVI-XVII, las vicisitudes de una cultura política pactista, explica que su condición de virrey obispo le da menos capacidad ejecutoria que a un noble. ¿Por qué? Le supedita a la corte quien sabía que era una persona más afín a los intereses del monarca. Es decir, que el elegido no es elegido por casualidad, sino que es una persona comprometida con la política que desde la corte se pretende llevar. La Diputación de Barcelona entiende muy claro qué es lo que se pretende hacer con este nombramiento y va a enviar a Madrid una delegación. Los argumentos de esa delegación lo único que van a hacer es incidir una vez más en los derechos, en los fueros y en las libertades del Principado de Cataluña. Y le recuerdan al monarca, no era necesario, pero se ve que sí, que la monarquía en Cataluña era electiva y pactista, no hereditaria, electiva y pactista. El rey asumía el gobierno sin jurar las constituciones y eso rompía el contrato por el cual se le reconocía como señor del Principado. Y cuando el rey jura ante las Cortes, se obliga a él y, consecuentemente, todos sus subordinados, sus oficiales, al respeto de las leyes. ¿Qué le están diciendo? Caramba, es que no es claro, meridiano. Y tan claro y tan meridiano lo va a tener Felipe V de Borbón, fijaros qué salto en el tiempo, que cuando en 1700 muera Carlos II, el último Austria, y herede el trono de la monarquía hispánica Felipe V, bien asesorado por su abuelo, Luis XIV, Felipe V va a llegar a Madrid, va a convocar las Cortes de Castilla, porque lo único que él trae es un papel que donde le dice mediante el testamento de Carlos II que él es su heredero. Pero que lo diga Carlos II, que es su heredero, no significa que se lo reconozca el reino. Por esa razón convoca Cortes, Felipe V, estoy hablando de Felipe V. Las Cortes de Castilla le juran como rey y cuando les van a explicar sus agravios, los deja. Sabe perfectamente que su problema no está en Castilla. Sale para Barcelona a uña de caballo, ha convocado Cortes en el Reino de Aragón con el mismo fin, lleva el testamento, tiene que ser reconocido, jurado por el territorio, en este caso del Reino de Aragón, ya ha conseguido el juramento de Castilla, ya es rey por pacto de juramento en Castilla. En Aragón logra lo mismo, pero cuando le van a explicar los agravios dice, dejo las Cortes en esta situación, dejo a mi mujer, María Luisa de Saboya, y yo me voy a Barcelona, que es donde realmente tiene el problema.
no hace lo que Felipe IV. Tiene muy claro lo que tiene que hacer y llega y convoca Cortes en Barcelona. Y de ahí surge un reconocimiento, las Cortes de 1701-1702, un reconocimiento de Felipe V como señor de aquel territorio. Por eso cuando luego se subleven los catalanes en 1703, 1704, habrá que acusarles de vasallos felones. Pero eso ya corresponde a otro momento. He explicado esto para que veáis cómo uno sí aprendió la lección. Naturalmente tenía un buen maestro, Luis XIV. Así que esto es lo que le están diciendo. Esto es lo que le están diciendo. ¿A quién? Al conde duque de Olivares. ¿A quién? A Felipe IV. De todos los actores en este drama, el más beligerante va a ser el Conseil de Cent, porque ahí están representados unos intereses muy específicos. El Conseil de Cent era una institución de la época medieval. Si leéis lo que ahí está escrito, la función que tenía este Consejo de Ciento es una función de policía urbana. Una función de policía urbana. Provisión de alimentos, limpieza de las calles, buen uso de espacios públicos y labores de policía para la observancia de las normas. Vamos, lo que hoy hace un ayuntamiento, que tiene una comisión de policía urbana, o no sé cómo se llamará ahora, pero que tiene una función para vigilar que haya un buen abastecimiento en la plaza, que las calles estén limpias, etcétera, etcétera. Esa era la función de este Consejo de Ciento. Bajo los Austrias, las cosas se modifican. Se les van a aumentar competencias y se les va a dotar de unos ingresos fiscales. Se crea una milicia urbana que se conoce con el nombre de la Coronela y Fernando el Católico, Fernando II de Aragón, lo que va a hacer es convertir a esta gente que no era aristócrata, pasarlos al bando de la aristocracia, al brazo del privilegio. Les va a aristocratizar, pero a cambio les va a quitar el peso político que ellos tenían. Bueno, un buen pacto para los que en ese momento se convirtieron en nobles, por tanto, en miembros de la sociedad del privilegio. El Conseil, como está ahí explicado, estaba controlado por una pequeña aristocracia, que era un grupo en decadencia hacia los años 20 y que van a ser realmente los artífices del desencuentro, como va a pasar en Portugal. Exactamente lo mismo, se parece mucho. La fidalguía portuguesa se va a encontrar en una posición de pérdida notoria de influencia, de pérdida de peso político y se va a valer de movimientos antiseñoriales para controlar una revuelta en su beneficio. Esto es un poco lo que también va a pasar aquí. No un poco, bastante. Se puede decir, por tanto, aceptamos al obispo, pero le restringimos las atribuciones y que se mantenga en suspensión aquellos quintos, el ingreso de un quinto, un 20% de las ciudades a favor de la corona. Esto es el pacto al que pretenden llegar. Obviamente, eso no es lo que está buscando la corona. Fijaros que cuando Olivares traza el memorial político y su unión de armas, lo que busca es que los territorios contribuyan de forma proporcional a sus recursos y a sus hombres. Esa unión de armas lo que busca es aligerar la carga que tiene Castilla repartiendo las cargas sobre otros territorios. Territorios que a los catalanes lo que esté pasando en Flandes no les preocupa mucho. En todo caso, si tienen negocios trabados comercialmente hablando con los holandeses y se ha establecido una política de cerco al comercio holandés, obviamente no les va a interesar. En consecuencia, lo que propone Olivares en otros territorios no es bien visto. 1626 es el año clave. Primero las Cortes del Reino de Aragón y luego de las de Valencia
van a estarle reclamando a través de la lista de agravios lo que demandan de la corona y por lo que le presentan una fuerte oposición. Le van a aprobar subsidios, pero no le van a aprobar soldados. Le van a pagar soldados que tienen que salir de otros territorios. Ellos financiarán, pero no pagan soldados. Felipe IV llega a Barcelona en marzo del 26 y termina como el Rosario de la Aurora. Aquello no va por el camino que Olivares había trazado. No va por el camino porque están reivindicando sus privilegios. Es cierto que le aceptan una contribución con 16.000 hombres, es cierto que esa contribución a la unión de armas es para que no salgan de Cataluña, defiendan la frontera con Francia, cuando todavía en ese momento Francia no ha entrado en guerra abierta, lo hará en 1635. Los catalanes tenían un punto de vista, como digo, diferente al que quería Olivares. No se habían convocado cortes desde 1599, hacía casi 30 años. La lista de agravios era larguísima. La Iglesia va a pedir reserva de cargos solo para los naturales de Cataluña, la nobleza limitar la jurisdicción del Santo Oficio. Había muchas familias de origen judeoconverso que ya estaban totalmente integradas y eso de que rascara la Inquisición en los antecedentes familiares no les venía bien. Y las ciudades pedían la supresión de ese 20% de esos quintos. En definitiva, muchas cosas que lógicamente Olivares no va a aceptar. Se partía de posiciones irreconciliables. Los catalanes negaron el subsidio, Felipe IV no cerró las Cortes, no las clausuró, pero las dejó convocadas y se marchó, regresó a Castilla. Esos nuevos intentos en 1632 por parte de la corona, necesitada como siempre de más dinero para afrontar tanto gasto militar, pues va a hacer que, como estaban formalmente convocadas, pues sigan intentando negociar. Pero las cosas se han ido complicando. El monarca ha dado un portazo y ha vuelto. Olivares está hablando de que se lleven los demonios las constituciones. La razón de Estado es lo que quieren imponer por encima de estos privilegios. Pero si a poco que retrotraigáis vuestra memoria histórica a las comunidades de Castilla, le están pidiendo algo parecido. Que los naturales de Castilla sean los que ostenten los cargos. Carlos V, recordadlo, lo que hace es una añagaza. Naturaliza a los flamencos que vienen con él, los convierte en castellanos porque les da la nacionalidad y les pone al frente de las riquezas del obispado de Toledo, de todo lo que viene de Indias, etcétera, etcétera. Le están pidiendo lo mismo. ¿O no? Le están pidiendo lo mismo. Así que la distancia se va a ir ampliando de forma progresiva y cuando se dice Cataluña, la pregunta que cabría hacerse, ¿qué significa Cataluña? Quizá si nosotros pensamos que Cataluña está representada por unas clases dirigentes, un grupo dirigente, entonces vamos a entender mejor qué representa Cataluña. ¿Por qué? Porque al hablar de alguien que habla en nombre de, siempre alguien habla en nombre del pueblo. En este caso, en nombre de los catalanes, está hablando este Consejo de Ciento, este grupo aristocrático venido a menos, con intereses estas oligarquías, en el fondo. Como pasa también en las Cortes de Castilla de 1518, que hablan en nombre de las ciudades, pero no están hablando en nombre del reino, están hablando en nombre de sus intereses como grupo social, la oligarquía municipal. Bueno, pues esto es lo mismo. Eran las clases dirigentes las catalanas las que manejaban las instituciones y controlaban sus rentas. Esas mismas clases son aquellas que habían impuesto una cultura, vamos a llamarlo nacional, para entendernos todos mejor, porque eso de nación todavía no... Hay que esperar a Herder, hay que esperar a Fichte, hay que esperar al romanticismo, al idealismo alemán, hay que esperar al último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del XIX.
Bueno, la idea, por tanto, es que están en conflicto con la corona, no se sienten representados. La corona no representa sus intereses. Así que el conflicto está servido y solo hace falta que intervenga un tercero en discordia. Y ese tercero es Francia, de la mano de Richelieu. En 1635 se considera lo suficientemente fuerte como para dejar ya la guerra encubierta apoyando a los enemigos de la monarquía hispánica y declarando abiertamente la guerra contra la monarquía hispánica. Van a medir sus fuerzas y eso es lo que va a hacer que, bueno, ahí os he puesto una reflexión que dice que en realidad quienes miden sus fuerzas son Olivares y Richelieu en nombre de sus respectivos monarcas, hoy diríamos de los estados, pero quienes las pelean son los súbditos, que son los que se alistan en los ejércitos y pagan con sus impuestos las guerras de las que sacan beneficio los grupos dirigentes. Es una reflexión sujeta a discusión siempre que estiméis oportuno. Los franceses habían abandonado, como antes he dicho, la política de simulación y están en guerra abierta. Los que van a hacer los válidos es defender, como dije al principio de la clase, los intereses de sus monarcas, unos de la Casa de Austria y otros de la Casa de Valois. Los franceses han firmado un pacto con los enemigos de la monarquía hispánica, las Provincias Unidas, y lo que va a hacer es convertirse Cataluña, de repente, en un frente de guerra. En un frente de guerra porque las tropas francesas se van a situar justo en la frontera, en lo que hoy es la Cataluña Norte, que reivindican estos catalanes de signo independentista, que es Perpiñán, Roussillon, todo aquello que se pierde con la paz de los Pirineos. La Cataluña de aquel momento va a vivir con inquietud que un ejército francés se posicione en la parte norte de Cataluña. Olivares necesita más dinero para pagar el esfuerzo de ese nuevo frente de guerra y se van a llevar tropas que se van a situar en el Principado. Eso va a hacer que la pérdida del control del territorio, las instituciones catalanas ya no las van a controlar como las venían manejando a través de todas estas figuras que he dicho del virrey y de los gobernadores y de los alguaciles, etcétera, etcétera. De repente el territorio ya es un territorio militar. Entran en juego otras instituciones. La política de alojamiento que impone Olivares vulnera el constitucionalismo, porque Madrid pretende que Cataluña asuma el costo y las obligaciones contractuales solo obligaban a Cataluña, eso del pactismo, eso de las constituciones, solo le obligaban a pagar la cama, la mesa, la lumbre, el servicio, el agua, la sal y el vinagre, pero no a sostener a sus expensas a un ejército para que defendiera la frontera. En definitiva, estamos escalando los conflictos desde 1635 y eso nos va a llevar a una guerra abierta entre Francia y la corona hispana, donde Generalitat y Virrey van a estar representando intereses diferentes. El Virrey representa los intereses de la corona de la corte y la Generalitat defiende los fueros y el pactismo de la corona de Aragón, del Principado de Cataluña. Se va a obligar, además, en un intento de rechazar cualquier tipo de negociación o de comercio con los enemigos, con Francia, obligación a los comerciantes franceses en Cataluña a tener una residencia cuando ya venían allí desde tiempos seculares pagando una determinada cuantía y a fijar una contribución extraordinaria de 100.000 libras a pagar en 2 años para reparar fortificaciones. Eso no encaja dentro de los pactos de lo que está pactado entre el rey y el reino en Cortes, pero acordar cómo terminaron aquellas Cortes de 1626, con el monarca marchándose. Por esa razón, Olivares tiene una frase que la recoge Eliot magníficamente en su libro, que dice: que lleve el diablo las constituciones y quien las guardare también. Si yo, dice fuere, cuando se ha de leer, si yo pudiere. Pues es bien cierto que no las puede guardar ningún hombre que no sea dejado de la mano de Dios y enemigo de su divina majestad, de su rey y de su patria. ¿Qué es lo que les está acusando? Les está acusando de traidores.
Les está acusando de anteponer privilegios, fueros y libertades a la razón de Estado, que es la que se ha impuesto ya abiertamente en este momento de este desarrollo de arquitectos de la modernidad. Así que todo está servido para que el día del Corpus de Sangre, así conocido, de 1640 en junio, haya una revuelta campesina y popular. Y esa revuelta campesina, y voy a ser muy breve para no entrar en todos los detalles, no va a dejar de ser más que una revuelta antiseñorial. En realidad, cuando estas gentes que están representando sus intereses como oligarquía, entran en conflicto con lo que representa el virrey los va a detener. El virrey va a hacer que Tamarit y Pau Clarís, que son los que en ese momento están representando, digamos, encabezan el movimiento de rechazo a toda esta política que llega a la corona en la zona de Cataluña, son encarcelados. Las tropas del rey, evidentemente, van a violentar iglesias y conventos. El rechazo de los dirigentes a estas tropas va a ser manifiesto. Además, estas tropas están ocupando unos territorios sobre los que están incidiendo el sostenimiento de esas tropas en la clase más desfavorecida, en el grupo social más desfavorecido. Los nobles, los aristócratas tienen muchos derechos de excepción. Por eso, los segadores van a tomar Barcelona en este Corpus de 1640 y el resultado es una acción violenta, porque es una revuelta fundamentalmente antiseñorial. Va a morir el virrey, el conde de Santa Coloma, se crea un vacío de poder, ya no hay nadie que enfrente a estas, en nombre de la corona, pueda hacer frente a esta turbamulta que se va a desparramar por la ciudad de Barcelona y que va a perseguir a todo aquel que represente un atisbo de grupo dirigente. Para ellos, también estas gentes del Consell de Cent representan algo contra lo que luchar. Así que estos segadores lo que van a hacer es entrar en Barcelona y van a llevar el terror a las clases acomodadas, a esos que estaban detrás de ese Consell de Cent, los gremios, las clases dirigentes. Se va a lograr expulsar el 11 de junio a los segadores, a los segadors. Pero fijaros lo que dice este oficial administrativo. Parecía que estaban todos endemoniados y fuera de la ciudad quemaban muchas tierras y castillos de ciudadanos y de caballeros. No había hombre seguro en su casa. Eso era lo que estaban llevando. Estaban llevando su frustración, estaban llevando su revuelta campesina, porque no es en realidad una defensa a estos segadores, no les está moviendo la defensa de esas constituciones. Lo que les está moviendo es que están soportando sobre sus espaldas pues todo el esfuerzo económico militar que les está pidiendo la corona, con un ejército que está enfrente. Y si hay alguna duda, los de Vic, fijaros, los gremios tuvieron que aprestar una milicia para salvar la ciudad de la ira de campesinos y de la gente de los arrabales. En definitiva, es una revuelta antiseñorial en toda regla. De eso no cabe la menor duda. Fijaros, estaba la ciudad de Vic saqueada y destruida indubitablemente por los segadores, que a no ser, si no se hubieran prevenido compañías, se hubieran hecho con ella. Y el segundo semestre de 1640 y los primeros meses del 41, evidentemente los campesinos campaban a sus anchas por toda Barcelona. Es más, durante toda la segunda mitad del 17 estos campesinos se van a convertir en bandoleros. Van a ser gente que está con el arado y cuando vea una comitiva que la puedan asaltar, la van a asaltar. Se van a convertir en bandoleros. El bandolerismo va a ser algo consustancial a la segunda mitad del 17 en Cataluña. Así que como los franceses lo veían todo esto con muy buenos ojos, llegan a una comunión de intereses entre catalanes y franceses. Y Francia firma un pacto por 3 meses y va a situar 6.000 infantes pagados por la Generalitat y simultáneamente Madrid, a través del virrey, va a exhibir una acción de fuerza. En definitiva, los brazos generales de la Junta de Brazos, que los brazos generales es el ente que en ese momento representa los intereses de los catalanes, son los que van a crear una hacienda propia que va a tener como objetivo sostener este apoyo militar francés. Olivares apresta un ejército de 30.000 hombres
En este momento se está prestando dos ejércitos similares en Ayamonte y en Badajoz contra Portugal, que se va a sublevar en diciembre de 1640, en este momento. Fijaros que ese ejército va a entrar a sangre y fuego en Cataluña por el Ebro, el a por ellos de aquel entonces. Fijaros las consecuencias que tienen estos actos, porque en el fondo estos actos lo que llevan es al desencuentro y al odio. Al desencuentro y al odio. El 26 de enero del 41, las tropas de Felipe IV van a ser derrotadas por los franceses en Montjuic y a partir de ese momento la monarquía hispánica tiene que hacer frente a las guerras en los Países Bajos, al asedio que le están sometiendo a las rutas comerciales ingleses y holandeses, a apoyar a los Austrias de Viena ante los protestantes en su lucha contra suecos y príncipes alemanes protestantes, a la guerra que ha declarado los Braganza y se ha sublevado Portugal desde diciembre del 40, y un intento de secesión del duque de Medina Sidonia de la parte de Andalucía. Mucha guerra para tan poca capacidad de incrementar la fiscalidad con la que sostener tanta guerra. Al final, en 1652, primero porque se firma la paz de Westfalia de 1648, que cierra las guerras con las Provincias Unidas, aceptando, después de 80 años de guerra con esa tregua de 12 años, la independencia de lo que llamamos Holanda, que Luis XIV durante su minoridad, en la época de Mazarino, ya lo explicamos, se ve envuelto en una serie de episodios turbulentos que son las Fronda. Así que todo eso hace que en 1652 Juan José de Austria, el hermanastro de Carlos II el Hechizado, el hijo reconocido por parte de Felipe IV, entre en Cataluña y otorgue un perdón general. ¿Por qué? Porque los catalanes se han dado cuenta que en el fondo la monarquía de los Austrias, intentando llevar a cabo este desarrollo de una política de razón de Estado, es más pactista que los monarcas borbónicos que van decidida y abiertamente a construir el Estado, laminando las constituciones, los privilegios del reino en beneficio del absolutismo del monarca. Por eso decía antes que estos catalanes saltaron de la sartén a las brasas y por eso en 1652 obtienen ese perdón y Cataluña vuelve a integrarse dentro de la monarquía hispánica. Por esa razón, cuando llegue Felipe V de Borbón, no va a ser tan bien visto y gente como Pau Clarís y algunos otros van a defender, Tamarit, por ejemplo, me viene a la memoria uno de ellos, van a defender que el mejor monarca que ha tenido Cataluña fue Carlos II, el Hechizado. Fijaros qué aparente contrasentido con el concepto que se tiene desde este otro lado de esa figura, de ese monarca, que precisamente fue biológicamente un hombre totalmente víctima de ese cruce endogámico entre las dos ramas de los Austrias, de Viena y de Madrid, y al que no se le tiene como el mejor de los monarcas de los Austrias, porque con él se extingue, con él se lleva a cabo ese declive de la monarquía de los Austrias frente a aquellos Austrias que crearon un imperio donde no se ponía el sol. Fijaros qué aparente contrasentido, pero que creo que queda razonable. Por esa razón, cuando Felipe V de Borbón jure las constituciones de las Cortes de 1702-1702, va a haber un bando ostracista que va a defender el modelo pactista que va a representar este monarca.